De acuerdo. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o de orden superior? Yo tengo una duda, pero sobre los... Es que hay un tipo de ejercicio que no me llego a enterar bien, que creo que no sé si lo hemos visto aquí. A ver, dime, espera un momento que voy a abrir las actividades. Es básicamente uno en el que te dice sobre una recta y el punto medio, que no es... Va sobre trayectoria, pero no es el típico que hemos visto para allá. ¿Pero qué de nuestra relación? Sí. Dime el ejercicio, por favor. Bueno, el ejercicio 43. 43. Un segundillo, por favor. Bueno, por ejemplo, 45 y eso sí es típico de lo que hemos visto, pero ese es que lo vemos raro. Una ecuación de la curva que pasa por bien de coordenadas que verifica que el punto medio de segmento es normal. La curva está eje de cistas. Vale. Sí se puede hacer. Para ello, lo que sí tienes que tener en cuenta es cuál es la ecuación de la curva, de la recta normal a la curva, ¿vale? El corte con el eje o X que te están diciendo por ahí, en fin, tienes que usar todo lo que te viene ahí. Y Vale. en concreto, la derivada viene en la recta normal a la curva. Vale. ¿Vale? Ahí sí aparece la derivada. Entonces, piénsalo un poco, cuál es la recta normal a la curva, intenta pensar un poco sobre ello y si no te sale, pues me avisa y un día en tutoría lo vemos y te lo explico, vaya, que no tiene mucho. Pero sí Vale. se puede hacer, ¿vale? Ok. De acuerdo. ¿Alguna duda más? Vale, pues entonces seguimos. Bien. Habíamos estado viendo cómo reducir las ecuaciones de orden superior a una orden inferior y un poco las generalidades. También vimos un poco cómo son las soluciones de una ecuación lineal, si os acordáis. Hasta ahí es donde llegamos. Ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estudiar a ver cómo calcular esas soluciones. Ya sabemos que esas soluciones venían dadas como la suma de qué. ¿Os acordáis? La solución general y la particular. ¿Puedes repetir, por favor, que no te he escuchado bien? La general y la particular. Exactamente, la general más una particular. Entonces, el problema estaba en cómo calcular esa general y esa particular. Y una vez que resolvamos ese problema, pues ya tenemos la solución a cualquier ecuación lineal. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre coeficientes constantes y no constantes, ¿vale? Los coeficientes de a su 0, a su 1 y a su 2, a su n. Y ahora, en el principio de esta clase, no va a haber diferencia. Todo lo que diga es válido tanto para coeficientes constantes como no constantes. Pero luego ya lo último que veremos sí es solo para coeficientes constantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues el objetivo que tenemos, como bien hemos dicho, es resolver una ecuación lineal con coeficientes constantes en este caso, si fueran los constantes lo mismo, que viene dado por este problema, ¿no? Bien, el problema de valores iniciales en este caso tiene solución única. ¿Por qué? Obviamente. ¿Por qué tiene solución única? Obviamente. Decidme. ¿Alguno sabría decirme el por qué? ¿Qué hemos visto que nos aseguraba solución y unicidad? Existencia y unicidad. El teorema de existencia y unicidad, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que decía ese teorema? Si f de x es continua en el entorno del punto y la derivada respecto de y también. O sea, uno te da la existencia, la continuidad de f de x alrededor del punto te da la existencia y la unicidad te la da la derivada respecto de y. Perfecto. ¿Cómo es la derivada? ¿Me lo decís?
en este caso, daros cuenta que estoy poniendo a su 0, a su 1, a su n-1, a su n, y no estoy poniendo x a propósito, porque estamos hablando de coeficientes constantes. Es decir, a su 0 es un número, no es una función. A su 1 es un número. Puede ser otro que es distinto a su 0, pero es un número, ¿vale? Aquí estamos con coeficientes constantes, es decir, son numeritos. Entonces, ¿la derivada cuánto es? La derivada de un número es 0. Es decir, la función 0 para todo x. Eso es constante, ¿correcto? Y la función de suma de constantes es continua. La función 0 es continua, todo es continuo, por tanto, por el teorema, sabemos que tiene solución y es única. ¿Sí? ¿Lo veis? Lo que estamos usando es que como las funciones a sub i son constantes, entonces son continuas y además su derivada también es continua porque es 0. El 0 es continua, la función estrictamente 0, no se mueve. Eso es continuo. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto, todo esto lo habíamos visto, que si, bueno, la solución general es aquella que contiene a todas las constantes, que en este caso eran n, ¿os acordáis? Que me lo dijisteis ustedes, que bueno, en el caso de orden, primer orden, teníamos solo una constante y los otros días os preguntaba yo, bueno, y si tenemos orden n, ¿cuántas constantes? Ustedes mismos me dijisteis, n. Bien, entonces, la solución general son aquellas que tiene n constantes, ¿vale? Y que, decime, ¿alguien ha hablado? ¿O ha sido alguien que quiere entrar? Ah, alguien que quiere entrar, perfecto. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, tenemos la solución general, la que tiene n constantes, ¿vale? Y será solución general si para cualquier punto inicial, el problema de valores iniciales que tiene solución única, pues bueno, podemos encontrar valores de las constantes que nos dé esa solución. Es decir, para que sea solución general, tenemos que recoger cualquier otra solución. Lo que estaba comentando, la particular tiene que estar dentro de la general, entonces cualquier solución particular se tiene que conseguir de la general cambiando los valores de las constantes arbitrarios por un numerito, el numerito que sea. ¿De acuerdo? Bien, más o menos aquí lo que viene a decir es eso, la solución, que es la solución general, que es una solución particular, que la general engloba las particulares y que si tenemos la general podemos calcular cualquier problema de valor inicial en el que sea continuo solo cambiando las constantes. Bien. Esta definición os tiene que sonar, ya la habéis tenido que ver en alguna otra asignatura, si no casi en bachillerato también lo tenéis que ver. Funciones linealmente dependientes e independientes, sabéis lo que son, ¿no? Se dicen que son linealmente dependientes si existe n constantes tal que la suma da 0 e independientes cuando no son dependientes. ¿Os suena? Sí. Lo habéis dado ya, por ejemplo, en bases, cuando hablamos de bases y demás. Bases, si es base de dimensión 2, tenemos que tener dos vectores independientes. Esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo vamos a usar para las soluciones, por eso lo pongo aquí. Y tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de funciones, ¿vale? En un intervalo, se tiene que cumplir que sean linealmente dependientes o independientes para todo x. Es decir, aquí podemos hablar que no sean ni dependientes ni independientes, porque para hablar de dependiente en un intervalo, tiene que cumplirse en todos los puntos. En un punto sí tiene que ser o dependiente o independiente, pero en un intervalo puede ocurrir que en varios puntos de ese intervalo sea independiente y en otros puntos de ese intervalo sea dependiente. No sé si me estoy explicando. Cuando estamos hablando en un punto, sí que tiene que ser o dependiente o independiente, pero en un intervalo puede haber mezclado puntos que sí lo sean y que no. Entonces, en ese intervalo no se puede decir que sea ni dependiente ni independiente. ¿Vale?
Nosotros vamos a buscar que sean linealmente independientes. De todos modos, ya llegaremos. Lo importante aquí es que sepáis que la definición de linealmente independiente o dependiente, que como la habéis visto en otras asignaturas, pues me consta de que la domináis. Si alguien tiene duda, que me lo diga y la explico poco a poco, pero vamos, que doy por hecho de que todos lo sabéis. ¿El Gaussiano os suena? ¿Lo habéis dado en alguna otra asignatura? Creo que sí, no. No. Vale, perfecto. Bueno, el Gronskiano, que puede estar escrito de esta manera, W de X, W o W de su 1, su 2 y su n, ¿vale? No es más que el determinante de las funciones y su 1 y su 2 y su n, ¿vale? Porque necesitamos n valores. La primera derivada de las n valores, la segunda derivada de los n valores, así hasta la derivada n-1 de todas las funciones, ¿vale? A eso se le llama el Gronskiano. Un determinante de que coge, su prima n tiene que estar aquí. No sé por qué se ha venido aquí. Pero bueno. Que tiene que coger y tiene que estar, la primera fila son las funciones como tal, la segunda fila son todas las derivadas de las funciones, la tercera la segunda derivada, así hasta la n-1. Y se calcula el determinante, pues Gronskiano vale 3x. ¿De acuerdo? No sé si lo he entendido. Realmente es un determinante. ¿De acuerdo? ¿Sigo entonces? En principio parece que no tienen relación, ¿verdad? ¿O pensáis que tienen relación? Linealmente independiente, Gronskiano. ¿Pueden tener relación? Sí, no. ¿Qué pensáis? Pero porque si no es linealmente independiente, no se puede hacer el determinante. Bueno, el determinante, si son linealmente dependientes, el determinante va a salir Vale, cero. sí. Sí se puede hacer el determinante, pero va a salir cero. ¿Sí? Sí. Entonces hemos visto que ciertamente sí que hay alguna relación, ¿no? Pues vamos a verlo. Si las funciones son linealmente dependientes, como bien ha dicho el compañero, el Gaussiano tiene que salir cero. Y vamos a ver la prueba. Pero vamos, ya lo habéis visto ustedes, lo habéis dicho. Si son dependientes, ¿qué quiere decir? Que existen constantes, no nulas todas, ¿vale? Porque si son todas nulas, no serían dependientes. Tal que la constante primera por la primera función, más la constante segunda por la segunda función, y así hasta la enésima por la enésima función, da cero. Podemos derivar esa expresión y como las constantes son un numerito, pues cuando derivamos ni se enteran. Entonces, pues derivamos la primera, derivamos hasta la n-1 y nos queda este sistemita. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta aquí bien? Ahora, este sistemita lo podemos tener, como I1 la conocemos, I1 de X la conocemos, I2 de X, I1 de X la conocemos, las derivadas también, porque eso son las funciones que las conocemos, ¿sí? Esto es un sistema de n ecuaciones con las incógnitas, ¿quiénes van a ser? Ese alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, ¿sí? Y como son linealmente dependientes, no todas pueden ser nulas, porque si fueran todas nulas no serían dependientes. ¿Eso lo entendéis o no? ¿Sí? ¿No? Entonces, el determinante de esto, como tenemos que tiene solución, ¿vale? Tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Y ya habríamos terminado. Como tiene solución, el sistema tiene que tener el determinante cero y ya habríamos acabado. El recíproco, ¿creéis que es cierto o no? Es decir, si podemos decir que si el Gaussiano es cero, las funciones del Gaussiano son linealmente dependientes. ¿Qué pensáis? ¿Sí, no? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea?
¿Nadie? Bueno, en general la respuesta es que no. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estas dos funciones. ¿Vale? Son linealmente independientes. ¿Lo veis claro o no? Si alfa sub 1 es 0 y alfa sub 2 es distinto de 0, por ejemplo, pues ya... No, perdón, si es 0 la suma es porque las dos tienen que ser 0, porque el alfa sub 1 por f sub 1 más alfa sub 2 por f sub 2, en los x menores que 0 es alfa sub 2 por x, por x al cuadrado, que eso es 0, si solo si alfa sub 2 es igual a 0. Y en el caso de mayor que 0, pues tenemos alfa sub 1 por x al cuadrado. Entonces, es 0 si alfa sub 1 es 0. Si no, no puede ser 0. Sin embargo, el Gaussiano es nulo en cualquier punto porque sería 0 x cuadrado, 0, 2x. Ya tenemos una fila llena de ceros. Entonces, el Gaussiano es 0 para los menores que 0. Y en el mayores que 0 va a ser x cuadrado, 2x, 0, 0. Por tanto, ya tenemos también 0. Por tanto, aquí tenemos dos funciones que son linealmente independientes, pero el gaussiano es 0 en cualquier punto. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, si le pedimos algo más a las funciones sub n, sí podemos hablar un poco del recíproco. ¿De acuerdo? Si hay alguien que no entienda algo, por favor que me pare, ¿vale? No tiene sentido que yo siga aquí y no lo entendáis, ¿vale? Bien. Si tenemos que las funciones son linealmente independientes y son soluciones de una ecuación lineal, ¿vale? De orden n, como puede ser esta, siendo todas las funciones b sub i continuas, entonces el gaussiano tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? Ahí entonces sí podemos hablar del recíproco. Y vamos a ver la demostración. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que el gaussiano es 0, ¿vale? Eso quiere decir que existen constantes, no todas nulas, que cumplan esto de aquí. ¿Sí? Porque si es 0, entonces porque tenemos que hay una combinación lineal y podemos tener 0. ¿De acuerdo? Como es independiente, estos valores tenemos que los valores de las constantes, la función, esta es solución del problema de los valores iniciales. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero entonces, si tenemos esta solución del problema de valores iniciales, este de aquí, con i de x sub 0, 0, y' de x sub 0, 0, y el valor de la derivada de n menos 1 de x sub 0 igual a 0, tenemos que i igual a 0 también es solución. Simplemente, ¿no? Porque si igual a 0, esto tenemos que esto vale 0, y todo esto vale 0, entonces se cumple. Igual a 0 es solución también. Entonces tenemos dos soluciones, pero tenemos por unicidad de soluciones. Entonces, esto tiene que ser 0 también, para que haya unicidad en un intervalito del punto. Pero para que sea 0, tiene que existir estas constantes, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, como son linealmente independientes, tienen que ser todas 0. O que sean linealmente dependientes. Pero como no lo son, habríamos acabado el problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay algo que haya que repetir, que aclarar? Que en esto de las demostraciones es donde más podéis necesitar más aplicaciones. ¿Nada? Bueno, sigo entonces. A ver.
Bien, seguimos entonces. Si tenemos n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial de orden lineal homogénea, ¿vale? Es decir, de este tipo, homogénea, porque si no es homogénea no sería cierto. Entonces, la solución general se puede conseguir con la suma de esas n soluciones linealmente independientes y las constantes. Es decir, ya nos estamos acercando bastante a nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo qué forma tienen que tener esas soluciones de la homogénea. Y es n soluciones linealmente independientes multiplicadas por las constantes. Entonces, el problema nuestros es de calcular la solución general de la homogénea, se reduce a buscar n soluciones linealmente independientes. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces, ya estamos dando un poco de luz al problema porque se reduce a buscar esas soluciones linealmente independientes. Que eso también lo veremos. Ahora después veremos cómo hacerlo. Pero nuestro problema que teníamos de a ver cómo calcular las soluciones de la homogénea se reduce a buscar esas n soluciones linealmente independientes y ya lo habríamos terminado. ¿De acuerdo? Bueno, como una proposición, veamos que es cierto, ¿vale? Sabemos que todas estas soluciones, y su 0, y su 1 de x, su 2 y su n, son soluciones del problema. ¿Eso qué quiere decir? Que si sustituimos y derivamos, nos da igual a 0, ¿vale? Además, si ponemos un valor inicial, tenemos que, como estos son soluciones, ¿de acuerdo? Existirá una constante para cada una que cumpla el problema del valor inicial, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos calcular esas constantes. Si podemos calcular esas constantes ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque hemos buscado un problema de valores iniciales y hemos visto que cambiando unas constantes a la suma de estas n soluciones podemos calcular la solución a ese problema de valores iniciales. Por tanto, esa suma de n constantes por las ecuaciones que tenemos sería la solución general de nuestro problema. ¿De acuerdo? Pues venga, consideramos el sistema. ¿De acuerdo? Este sistema, ¿os dais cuenta que es un sistema de Cramer? Tendría que ser alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n. Y aquí tenemos i sub 1, i sub 1 prima, i sub n menos 1, i sub 2, i sub 2 prima, i sub n menos 1, y i sub n prima, i sub n menos 1. El sistema de Cramer tiene solución. ¿Por qué? Porque es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Son soluciones y son linealmente independientes. Entonces, existe esto, el alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, no todos nulos. Y por tanto, tenemos que la solución, la función es solución del problema de valores iniciales, porque calculando, digamos, la solución de este sistema, ya calculas alfa sub 1, que sería c sub 1, alfa sub 2, que sería c sub 2, alfa sub n, que sería c sub n. Y ya con eso, pues tendríamos que hemos encontrado las n constantes, ¿de acuerdo? Y como tenemos las n constantes, pues tenemos que solución general. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien necesita que repita algo? ¿Nada? Vale. Entonces, lo que hemos dicho, las conclusiones que tenemos. Para buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea, ¿vale? Que es el primer problema que estamos viendo, habrá que encontrar, bueno, para el problema en general tenemos que encontrar una solución general y una particular. Para calcular la particular, la general de la particular, la general de la homogénea, perdón, necesitamos encontrar n soluciones linealmente independientes y la solución general va a ser c sub 1 por la primera,
más C sub 2 por la segunda, más C sub 3 por la tercera, así hasta C sub n por la última. Siendo C sub 1, C sub 2 y hasta C sub n las constantes arbitrarias. Entonces, el problema se reduce a buscar esas n soluciones linealmente independientes. Una vez que hayamos resuelto ese problema, ya tenemos resuelta la homogénea, la generalidad homogénea. Y nos tendríamos que ir a buscar la solución particular de la ecuación. ¿De acuerdo? Porque como hemos dicho, si tenemos una particular más la general de la homogénea, ya tendríamos determinado el problema. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a buscar cómo calcular la solución, esas n soluciones de la ecuación, ¿de acuerdo? Lineal homogénea. Bien. Llamamos ecuación diferencial a esta ecuación. Daros cuenta que a sub 0 es un número, a sub 1 es otro, a sub n menos 1 es otro y a sub n es otro número. Y elevado a la derivada enésima, esto sería, bueno, esto es la derivada enésima, pero si en la ecuación, ¿vale? La vamos a tratar como si fuera una potencia, ¿de acuerdo? También os recuerdo este operador que os lo presenté el otro día, el LDD, que es el del diferencial, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué propiedades tiene el LDD? Ya vimos que era lineal, ¿sí? ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Vale. Ahora, vamos a ver dos propiedades más. Si aplicamos este operador a e elevado a r de x, ¿vale? Nos sale e elevado a r de x por el operador aplicado a r, siendo r un escalar. Es decir, r elevado a n, r elevado a n menos 1. Ahora lo vamos a ver. Y ahora, si f de x es cabeza derivable, entonces el operador de menos r elevado a x, r, todo ello elevado a k, de f de x por e elevado a r x es igual a r elevado a rx por el diferencial de k por f de x. Estas dos propiedades las vamos a demostrar ahora y van a ser las claves que nos van a dar las n soluciones que necesitamos independientes para la ecuación homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos propiedades son claves. En el día que tengáis que hacer la solución para explicar que son independientes, pues tendréis que usar estas propiedades, ¿de acuerdo? Pues sabemos que son estos, sabemos que viene de que LD de elevado a r de x es lo mismo que... Y bueno, eso lo vamos a hacer también ahora y lo vais a ver cómo se hace. Pero es la base teórica, por así decirlo. Ya que cuando os pedimos un ejercicio, nos gusta que haya un poco de la base teórica que hay detrás. Un ejemplo de esto. En el ejercicio del examen, la mayoría no me habéis puesto que hay que mirar que hay un campo gradiente para que no dependa de la integral no dependa de la curva. Sin embargo, casi todos, yo creo que el 90% de ustedes habéis calculado el potencial. Entonces, eso se queda un poco cojo porque veo que habéis calculado el potencial, pero no veo que sepáis por qué. No sé si me explico. Entonces, bueno, eso pues falta un poquito ahí de decir, bueno, calculo el potencial porque si tenemos el potencial, entonces sabemos que la integral no depende de la curva escogida y entonces pues podemos, en fin, dar un poco más de base teórica. Bueno, pues vamos a demostrar. La primera es muy fácil, ¿vale? La primera, tenemos que ver que LDD aplicado a L elevado a R de Rx es igual a L elevado a Rx por LDR. Vamos allá. La derivada, el LDD aplicado a, bueno, la primera derivada de L elevado a Rx es lo mismo que R por elevado a Rx. Esto estamos de acuerdo, ¿no?
O sea, todo el mundo sabemos derivar e elevado a r de x y nos sale r fuera y e elevado a r de x. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es simplemente derivar. Si derivamos de nuevo, es lo mismo que derivar r por e elevado a r de x, no lo mismo, nos va a dar lo mismo que aquí este se ha colado. Lo mismo que r cuadrado e elevado a rx. Esa ha colado. Si seguimos así, cuando derivamos n, hacemos la derivada enésima, es lo mismo que derivar la derivada n-1. Y vuelve a salir una r y nos sale r elevado a n por e elevado a r de x. Ahora, si os dais cuenta, L elevado a r de x se puede sacar factor común a todo el mundo y L de r sería a sub 0 por r elevado a n más a sub 1 por r elevado a n menos 1 más así. Y si os dais cuenta es lo que nos va saliendo. Entonces se cumple la igualdad. El operador aplicado a e elevado a rx es lo mismo que e elevado a rx por el operador aplicado a r, siendo r un número. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver esta propiedad y la vamos a ver por inducción. Sabéis demostrar las cosas por inducción, supongo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para demostrar las cosas por inducción? A ver, decidme. Pues llevar a cabo una hipótesis inicial en la que se cumpla. ¿Sí? Para n y para n. Y después tiene caso que... n más 1. Exacto. Vale, supuesto para n, ver el caso n más 1. Perfecto. Pues venga, vamos a ver que se cumple para k igual a 1, porque lo que vamos a ver es para el caso de k. D menos r de f de x elevado a rx es lo mismo que elevado a r, es decir, si aplicamos la derivada a esto, ¿de acuerdo? Es elevado a r de x por la diferencial de f de x, la derivada del producto, ¿no? Menos r de este menos r es de multiplicar r por f de x elevado a r de x, ¿vale? Y ahora, si derivamos elevado a r de x, saldría r por f de x por elevado a r de x, que es la derivada de elevado a r de x, f de x, aplicando la derivada elevado a r de x. Este término se nos va con este término, ¿sí? Segundo no se nos va con el tercero, y entonces nos queda elevado a r de x, la derivada de f de x. Entonces, para k igual a 1, tenemos que d menos r f de x elevado a r de x es lo mismo que e elevado a r de x por la derivada de f de x. Se cumple. Entonces, vemos que en el caso base, es decir, en el caso k igual a 1, se cumple. Ahora, supuesto que en el k-1 se cumple, que eso quiere decir que esta igualdad de aquí es cierta, vamos a ver si se cumple para el caso k, ¿de acuerdo? Bien. D menos r a la k de f de x elevado a r de x es lo mismo que d menos r de haber aplicado aplicar el operador después de aplicarlo k-1 veces, ¿no? Porque es igual que la derivada. Cuando hacemos la derivada segunda, es lo mismo que hacer la derivada de la derivada primera, ¿correcto? La derivada tercera es lo mismo que hacer la derivada de la derivada segunda. Y así, pues, en todos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Hacer la derivada en késima es lo mismo que hacerle la derivada a la derivada késima menos 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a aplicar la hipótesis de inducción, es decir, esto de aquí, que el k-1 se puede escribir de esta manera. Entonces, esto es lo mismo que el operador menos r aplicado a el k-1, que es este de aquí. Bueno, pues vamos a aplicarlo. La derivada sería sacar el r por, es decir, por el producto, el r por e elevado a rx por la derivada de k-1 de f de x.
Ahora, si aplico el operador en la f, me quedaría elevado a r de x, la derivada késima de f de x. Y ahora, menos r por esto de aquí, pues tenemos menos r por e elevado a r de x, la derivada késima de menos 1 de f de x. Ahora el primer término se nos va con el tercer término y nos queda e elevado a r de x por la derivada késima de f de x. Por tanto, se cumple también para el término k y entonces se cumple para cualquiera. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces, tenemos que estas dos propiedades se cumplen. Bien, ¿alguna duda? Vale. Bueno, polinomio característico. ¿Qué es el polinomio característico de una ecuación diferencial? Pues el polinomio característico no es más que el polinomio que sale de sustituir las i's, ¿vale? Por unas x, ¿vale? Aquí me falta el elevado a n, que no sé por qué no ha salido. Entonces sería a sub 0 por u elevado a n, más 1 por u elevado a n menos 1. Es decir, daros cuenta, creo que os lo comenté el primer día, que cuando pongo paréntesis, estoy hablando de derivadas, que no se debe confundir con potencia, y cuando no pongo paréntesis es porque hay potencias, ¿vale? Esto quiere decir u elevado a n menos 1. Entonces, esto es un polinomio de grado n. Recordad que aquí hay una n. No sé por qué ha salido este punto y no ha salido un elevado a n. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ecuación de orden n. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación de orden n? N soluciones. N soluciones. Hablando en los complejos. Es decir, en los reales pues, puede tener menos, pero en los complejos sabemos que tiene n soluciones. Vale. Perfecto. Vale. Aquí tenemos que sabemos que el polinomio característico tiene n soluciones. Algunas o todas pueden estar repetidas, ¿correcto? O puede ser que no haya ninguna repetida, ¿vale? Entonces, si R sub 1, R sub 2, R sub k son soluciones de este polinomio, estaréis de acuerdo conmigo en que el polinomio se puede escribir de esta manera, ¿no? A sub 0 por x menos R sub 1 elevado a alfa sub 1, x menos R sub 2 elevado a alfa sub 2, que es el orden de multiplicidad, y así hasta R de sub k, alfa sub k. ¿Estamos de acuerdo? Se puede escribir de esta manera. Simplemente estamos escribiendo, pues como hacíais en bachillerato, una vez que la habéis resuelto la ecuación, pues lo escribimos de esta manera. Alfa a sub 0, el número que multiplicaba al exponente mayor, multiplicado por x menos la primera solución por su orden de multiplicidad, x menos la segunda solución por su orden de multiplicidad, y x menos la última solución, ya cuando lleguemos, por su orden de multiplicidad. ¿Sí? Entonces, se va a cumplir que e elevado a r sub 1 de elevado a r sub 1x, elevado a r sub 2x y e elevado a r sub kx, siendo r sub 1, r sub 2, r sub k las soluciones, ¿vale? Van a ser soluciones de la ecuación diferencial, ¿vale? Homogénea. ¿Por qué? Pues ahí estamos usando la propiedad esta de aquí. Si tenemos elevado a r por x y al aplicamos el operador, nos sale elevado a rx por L de r. Pues bien, vamos a hacerlo. El operador a elevado a r sub jx, siendo r sub j una de estas soluciones, nos va a salir elevado a r de x por L de r sub j, pero L de r sub j no es más que 0. ¿Por qué? Porque si R sub j es una de esas soluciones, en uno de estos paréntesis nos va a salir 0, porque aquí tenemos todas las soluciones. ¿Lo veis? Como el R sub j es una solución del polinomio, en el momento que lo sustituyamos,
nos tiene que salir 0, porque si no, no sería solución. ¿Vale? Además, sabemos que van a ser linealmente independientes. ¿Por qué? Tenemos que el determinante es este de aquí. Podemos sacar factor común elevado a 1 de la primera fila, elevado a 2 de la segunda fila, el elevado a k de la tercera fila, de la última fila, perdón. ¿Sí? Entonces nos queda esto de aquí. Esto es un determinante de Van der Molte. No sé si lo habéis visto antes. El determinante de Van der Molte. Sí, en ¿Lo habéis visto? matemáticas Sí. cuánticas lo hemos visto. Perfecto. Entonces sabréis que esto de aquí va a ser no nulo siempre y cuando no haya dos filas que sean iguales. Y como hemos supuesto que R1, R2 y R son soluciones diferentes con su orden de multiplicidad, esto va a ser no nulo. Entonces, si este determinante no es nulo, el wronskiano es distinto de 0 y, por tanto, tenemos que son linealmente independientes. De forma que, si todas las soluciones tuvieran orden de multiplicidad 1, hemos terminado. ¿Por qué? Porque tendríamos n soluciones del polinomio distintas y las soluciones van a ser C1 por elevado a R1 X más C2 elevado a R2 X más, así hasta C elevado a R X. Y tenemos que esa sería la solución general de la homogénea. ¿Vale? Vamos a dar descanso ahora y ya después del descanso, si os parece, claro está, acabamos con qué es lo que ocurre si alguna de las soluciones tiene orden de multiplicidad distinto de 1. Porque ya hemos visto que si todas tienen orden de multiplicidad 1, tenemos n soluciones, todas orden de multiplicidad 1, pues entonces ya tenemos la solución de la homogénea. Ahora falta calcular, ver qué ocurre cuando eso no se cumple. Alguna tiene orden de multiplicidad mayor que 1. Otra cosa, en los apuntes, ¿vale? Que eso sí que no lo voy a dar yo, pero tenéis un apéndice de cómo solucionar ecuaciones algebraicas. Yo doy por hecho de que todos sabéis solucionar ecuaciones algebraicas. Si alguno tuviera alguna duda y con el apéndice no le basta, me avisa por tutoría lo que haga falta y yo le ayudo. Pero, obviamente, para hacer esto, si no sabéis resolver la ecuación, dado los a su 0, a su 1, a su n menos 1, aquí no sabéis resolver esa ecuación, no podéis hacer esto. ¿De acuerdo? Pero vamos, yo supongo que ustedes sabéis ya resolver ecuaciones sin ningún problema. Y si no, ya os digo, me avisáis y os echo una mano con lo que haga falta. ¿Os parece descansar y seguimos a ley 35? Sí, yo tengo una pregunta sobre el examen del día adelante. 14. Es que nos han dicho que por la tarde tenemos clase de programación, entonces por si lo podíamos poner por la mañana. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. En principio no habría ningún problema. Yo lo hablo con Juanjo, pero vamos, no va a haber ningún problema. Vale, ¿De acuerdo? pues Decidme ahora, eso sí. Si lo necesitáis hablar. sí, a ver, yo por mí sería la hora en la que tenemos matemáticas 3, pero también habría que hablarlo con el resto de la clase. Comentarlo De todas formas, es lo más, yo decime. creo que es lo más justo ponerlo a la hora de mates 3, porque si no puede ser que haya gente que tenga clase de otra cosa. Poneros de acuerdo en el descanso y me decís. Si queréis a esa hora, yo no tengo ningún problema. Lo único que necesito que me lo digáis, ¿vale? Entonces, usar el descanso y os ponéis de acuerdo. Francisco, Decidme. ¿y qué es lo que entra en el examen exactamente? Pues ahí en el campus lo tenéis puesto. Aquí lo tenéis. En el campus lo tenéis puesto, mira. En novedades de anuncios, si te bajas sobre nuevas cuestiones, creo que era. Sí, sobre nuevas cuestiones, os escribe Juanjo el tema esto de los exámenes, os habla del control 1 que ya habéis hecho, las integrales dobles del tema 3, y ahora, en este os entra todo lo que no son, a partir de integrales dobles para adelante, integrales dobles no, porque ya habéis examinado eso, del tema 3, el tema 4,
el tema 5 y el tema 6, que es ecuaciones ordinarias de orden 1. ¿De acuerdo? O sea, que entran en ecuaciones diferenciales. De orden 1 sí. Vale. Es decir, este tema que estamos ahora no. Vale, menos mal. El anterior. ¿Vale? Si tenéis dudas, yo os aconsejo que para las ecuaciones me podáis contactar conmigo en cualquier momento. Ahora, del tema 3, 4 y 5 os aconsejo que cuanto antes, porque Juanjo está muy liado porque es jefe de departamento y entonces pues es más difícil contactar con él. Entonces yo aconsejo que contra más tiempo tengáis para hablar con él, más fácil va a ser que os pueda resolver la duda. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Pues eso, seguimos ahora a la I-35, como has dicho. Las notas estarán pronto, las del primer examencillo.
Bueno, estamos por aquí. Sí. ¿Habéis decidido ahora? Creo que lo hemos dicho por el grupo y nadie ha dicho que no, y es la de, o sea, la de matemáticas 4, no, la siguiente que no tenemos clase, pero porque justo antes de la hora que tendríamos matemáticas 3 tenemos matemáticas 4, entonces para no tenerlo directamente. Entonces sería a la hora anterior a la nuestra, A las 12:30. a las 12:30. Sí, Vale, sí. Entonces sería el jueves 14 a las 12:30, ¿correcto? sí. Vale. De acuerdo. Apuntado entonces. Bueno, pues seguimos entonces. Entonces, el problema que teníamos hasta ahora es ver en el caso de que estos alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub k hubiera alguno que fuera mayor que 1, ¿cómo podemos avanzar? Para ello, ¿qué pensáis que podemos usar? Que es algo que he dicho que vamos a usar, pero todavía no hemos usado. Os he hecho una mano. ¿Qué no hemos usado de aquí? Todavía. La propiedad 1 la hemos usado para ver qué son las soluciones son linealmente independientes. La que no hemos usado todavía es la 2. Entonces, esa es la que vamos a usar ahora, ¿vale? Bien. Bien. Sí, como he dicho, si todas las soluciones son simples, entonces tendríamos ya las soluciones con las constantes arbitrarias, pues C1 por la primera solución elevado a la primera solución por X, más C2 por la elevado a la segunda solución por X, y así. Bien, si alguna raíz tiene un orden de multiplicidad mayor que 1, el número de soluciones independientes es menor que dada por esta forma, es menor que el orden de la ecuación, pero necesitamos que sean el mismo. Entonces, usaremos la propiedad B, como os he dicho, ¿vale? Entonces, dado alfa sub j, que ya hemos visto que habrá alguno en el que sea mayor que 1, sabremos que d menos r de alfa sub j, aplicado a f de x por e elevado a r sub j de x, es lo mismo que esto de aquí, que eso es aplicar la propiedad B, la propiedad esta que estamos aplicando, ¿vale? Por tanto, para que esto sea una solución de la ecuación diferencial, lo único que necesitamos, ¿vale?, es que esto de aquí sea 0. ¿Por qué? Porque e elevado a r sub j por x nunca va a ser 0. E elevado a algo nunca es 0. Entonces, para que sea solución, aplicada a la ecuación tiene que ser 0, pues que tiene que ocurrir que esto de aquí sea 0, ¿vale? Bien, ¿no? Lo cual sucede, ¿para qué? Para cualquier x elevado a m, siendo m menor que el alfa sub j. Es decir, que y tenéis que daros cuenta de que esto, además, sirve para el caso de alfa sub j igual a 1. Lo que pasa es que lo hacemos de diferente manera para que veáis que es más fácil. Pero si alfa sub j es igual a 1, ¿cuánto puede valer m? Si queremos que sea más chico. M nada más que puede valer ¿cuánto? 0. ¿Y x elevado a 0 cuánto vale? X elevado a 0 vale 1. Por tanto, tendríamos que f de x sería x elevado a 0, x elevado a 0 es 1, pues la solución sería elevado a r sub j de x, que es lo que estábamos diciendo aquí. Cuando el orden de multiplicidad es 2, m ¿cuánto va a valer? 0 y 1. Por tanto, nos va a aparecer aquí x por e elevado a r sub jx como otra solución más, que sería independiente además, ¿vale? Entonces, en general, para alfa sub j mayor que 1, la solución va a ser
e elevado r sub j de x por x por e elevado r sub j x, y así hasta x elevado a alfa sub j menos 1 elevado a r sub j x. Y daros cuenta que esto vale también para alfa sub j igual a 1, porque entonces x elevado a 0 que es 1 y nos queda esto, ¿de acuerdo? Además, estos son linealmente independientes. ¿Por qué? Podemos sacar el e elevado a r sub j x y nos quedaría a sub 1 más a sub 2x más todo más alfa a elevado a alfa sub j x elevado a alfa sub j menos 1, ¿vale? Y eso es igual a 0 si solo si, como x no siempre vale 0, si la suma de las constantes, si las constantes, cada una de ellas sea 0. Porque si no, pues nunca no va a valer 0. Porque, por ejemplo, el caso de que x es igual a 0 ya nos obliga a que alfa a sub 1 tenga que ser 0. Ahora, y ya depende de las constantes, pues de las x, pues nos podemos sacar los sistemas para ver que todos tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Ahora, el caso de que sean complejas, porque hemos dicho que la ecuación puede tener soluciones complejas, ¿no? Bien, aplicamos lo mismo de aquí, ¿vale? Lo mismo. Si tenemos una solución compleja, su conjugada también es compleja, solución, lo sabéis, ¿no? Eso lo habréis visto ya en alguna otra asignatura, ¿correcto? Sí, sí. Vale. Entonces, sabemos que si S más IT es solución, S menos IT es solución. Entonces, aquí vamos a tener dos soluciones. La primera más la segunda, con su orden de multiplicidad. Si el orden de multiplicidad es 1, pues esto sería hasta solo la sub 1. Si es orden de multiplicidad 2, hasta sub 2. Además, la orden de multiplicidad tiene que coincidir. Es decir, si aquí llegamos hasta x, aquí tenemos que llegar hasta x. Si aquí llegamos hasta alfa menos 1, aquí tenemos que llegar hasta alfa menos 1. Y así. Bien, pero e elevado a s más it x más e elevado a s menos it x es lo mismo que e elevado a s x por coseno de tx, que eso lo habré visto también en otra asignatura, ¿correcto? Sí, sí. Nos suena, perfecto. De c sub 1 más c sub 2x más el seno de tx de sub 1, de sub 2x, de sub 2 x elevado a alfa menos 1. Es decir, si son complejas, nos va a salir e elevado a en la parte real por x por coseno, la parte imaginaria, x, por más unas constantes, más un polinomio de grado, el orden de la solución, es decir, la veces que se ha repetido esa solución, menos 1, más seno por la parte imaginaria por x, más de nuevo un polinomio de grado en el orden de la solución, menos 1. ¿Vale? Y, de nuevo, las complejas engloban todo lo demás, porque en caso de que sea real, ¿qué quiere decir? Si es real, tenemos que t vale 0, ¿no? Porque no aparece ni. Entonces, coseno de 0 es 1, entonces nos queda e elevado a s de x por una constante, por un polinomio de grado n-1, perdón, más seno de 0 es 0, esto no aparece, entonces nos aparece justo esto de aquí. ¿Por qué digo esto? Porque luego, cuando acabemos de todo, que eso va a ser el próximo día, os voy a poner una tabla que parece muy grande, ¿vale? Parece muy grande, pero ¿por qué? Porque diferencio casos que realmente están englobados en el otro. Es decir, si te aprendes esto para los complejos, te has aprendido para todos los anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Porque como hemos dicho, si el orden es 1, pues entonces alfa es 1. Bueno, todo esto se va afuera. Si es real, t es 0, pues entonces se reduce. Entonces, si yo hubiera dado solo el caso de las complejas, os habría dado todo. Lo único que he querido que vayáis viendo cómo se diferencian los casos, ¿vale? Pero no hace falta que os aprendáis el primero, esto, ni esto,
porque si tenéis esto, llegáis a lo anterior. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a resumir un poco la clase de hoy y casi acabamos, ¿vale? Si queremos encontrar, hasta ahora estamos con la homogénea. Recordad que cuando consigamos la homogénea tendremos que ir a por la particular. Una vez que tengamos la particular, la homogénea, habremos acabado. Todo esto es para el caso en el que sea esto constantes. Es decir, con coeficientes constantes, a su 0, a su 1, son números, no son funciones de x. ¿Vale? Entonces, lo primero, habrá que calcular las raíces del polinomio característico. ¿Vale? Vamos a poner el caso de que tenemos una raíz real y simple, una raíz real con orden de multiplicidad k, una raíz compleja simple y su conjugado que también va a ser simple. Y luego raíces, una raíz c más id y c menos id complejas con orden de multiplicidad L, ¿vale? Todo esto es para resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, la solución general de nuestra ecuación va a ser a por e elevado a re sub 1x, que es la real y simple, ¿lo veis? A es las constantes arbitrarias. Ahora, e elevado a re sub 2x por un polinomio de orden k, con mucho, realmente k menos 1, el k va a salir 0, ¿de acuerdo? Caso de raíz compleja y simple, tendríamos e elevado a ak, que es la parte real, a x, perdón, la parte real, por b coseno de b sub bx, ¿vale? La parte compleja, más c seno de bx con b, la parte compleja. Si son de multiplicidad L, pues ¿qué tendremos que multiplicar? En vez de constantes, nos van a salir e elevado a c elevado a x, esto no cambia, y nos va a salir polinomios de grado L, realmente L menos 1, ¿vale? Porque el L va a salir, el L realmente el que está multiplicando por n es 0 siempre, va a salir 0. Y la solución general de la ecuación homogénea tendrá esta forma. Ahora, si tenemos pues, 3 raíces simples, pues serán todos de esta forma. Si es simple con orden multiplicidad acá, pues esta otra. Y ya tendríamos resuelto el problema de las homogéneas. Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría ver? El problema de la particular, cómo encontrar esa solución particular, y ya sabríamos que la solución general viene dado por la particular más la suma de la homogénea, la general homogénea. Entonces, para finalizar, resumencillo, si tenemos una ecuación lineal no homogénea con coeficientes constantes, se trata de una ecuación de este tipo, donde a su 0, a su n, a su 1, a su n menos 1, a su n son números. El a sub 0 es distinto de 0, ¿os acordáis por qué? ¿Qué ocurre si a sub 0 es 0? Pues que no es de orden n, es de orden n menos 1. Correcto, tendríamos n menos 1 o lo que sea. Y esto, como he dicho, son numeritos, pertenecen a R. ¿Qué sabemos también? Sabemos que la solución general viene dada por una particular más la solución general de la homogénea. Y por último, que es lo que hemos visto hoy, hemos visto cómo calcular la solución general de la homogénea calculando, que es lo que acabo de decir, el polinomio característico y sus soluciones. ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo día, como os acabo de decir? Vamos a ver dos métodos diferentes, ¿vale? Para calcular la solución de la ecuación, la solución particular. ¿Por qué os damos dos diferentes? Bueno, siempre es bueno tener variedad para que elijáis. El primero es un poquito más fácil, el problema es que no vale para cualquier término independiente P de X. Y el segundo es un poquito más complicado, pero vale para cualquiera. Ya luego ustedes os podéis aprender los dos, aprendéis uno, ya eso a gusto del consumidor, ¿vale? Y una vez que tengamos
esos métodos para calcular la ecuación particular, tendremos ya resueltas las ecuaciones homogéneas. Ahora luego habría que ver el caso de las no homogéneas, ¿vale? La homogénea, la de coeficientes constantes, perdón. Luego habría que ver el caso de que no tengan coeficientes constantes. Yo creo que acabaremos el tema para el jueves que viene, ¿de acuerdo? La relación la tenéis puesta. No sé si incluso nos dará tiempo para el próximo día, pero a ver lo que vemos. Una vez que acabemos, pues tenéis la relación allí también, en la misma relación 4, pues podéis hacer los ejercicios y cualquier duda me vais diciendo. Y listo, luego tendremos el examen, el tercer examen y tendremos eso, como he dicho, vamos a subir una lista de actividades y probablemente si nos da tiempo y acabamos con tiempo, que yo creo que sí, cuando veamos la transformada Laplace también tendréis otras actividades solo de transformada Laplace. Y ya con eso, pues con todo haremos la evaluación. ¿Alguna duda? Francisco, ¿nos podemos hacer un ejemplillo? ¿Un ejemplillo de esto? Sí, para verlo más numérico. Tenía pensado hacerlo porque, claro, hasta ahora solo podemos hacer de las homogéneas. Tenía pensado hacerlo mañana cuando tengamos todo. Si te parece, podemos hacer uno ahora. Pero yo tenía pensado hacer uno que sea en general. Pero podemos hacer uno si quieres. Voy a buscarlo ahora mismo y nos ponemos a ello. Como tenemos tiempo de sobra, ¿te parece? Vale, Venga. Homogéneo. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, si os parece, vamos a hacer como el otro día, si queréis. Os comparto pantalla del otro y lo usamos como pizarra, ¿vale? Dame un segundo. A ver. Dame un segundo. Perfecto. A ver, ¿por qué no me lo compila? Dame un segundo, a ver por qué no me funciona el programa. Vale, ahora. Comparto el látex. ¿Veis el de este, no? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Pues si os parece, vamos a hacer este de aquí.
Bueno, vamos a poner la notación que llevamos usando durante todo el curso. Este de aquí. ¿Lo veis todos? Bueno, habría que hacer, como vamos a hacer la homogénea, para 0. ¿De acuerdo? ¿Lo veis todos? ¿Sí? ¿No? Decidme. ¿Lo veis? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, paso 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Venga, decidme. Tendríamos que calcular... El polinomio característico, ¿no? Exactamente. Que en este caso es... D al cuadrado más 3D. Bueno, dices con el operador... Bueno, derivado, si ¿no? le hemos puesto U, le podemos poner el que queramos, sería, bueno, igual a 0. Bueno, el operador es LDD, que sería, LDD sería D al cuadrado más 3D más 2 igual a 0. ¿Sí? Sí. Es decir, si queremos ponerlo con el operador, sería así. LDD sería igual a D al cuadrado más 3D más 2. Este sería el operador. Si lo ponemos con este operador, la ecuación se quedaría de esta forma. D i igual a 0. Pero vaya, al final es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Claro, es decir, esto si tenemos que estar escribiendo mucho, pues en vez de escribir i segundo más 3i cuadrado más 3i prima más 2i igual a 0, escribimos una vez el operador. Con que lo escribamos una vez ya sabemos que el operador es este y simplemente pues cogemos y L de i igual a 0 y ya está. ¿Sí? Pues venga, vamos a resolver esa de ahí. Avisadme cuando lo tengáis. Una ecuación de segundo grado, muy facilita. Menos 1 y menos 2, ¿no? Menos 1 y menos 2, vamos a ver. Menos 1 es correcto. Y menos 2 también es correcto. Entonces, u igual a menos 1 y u igual a menos 2. ¿Qué orden de multiplicidad tienen? Uno cada uno. Exactamente. Entonces la solución, como hemos visto, sería, vamos allá, c sub 1 elevado a menos 1x más c sub 2 elevado a menos 2x. Esa sería la solución. Esta es la general, ¿no? La general de la homogénea, correcto. Vamos a ver otro ejemplo en el que haya orden de multiplicidad mayor que 1. Vale. Venga, estupendo. Vamos allá. Un segundillo. A ver, dame un segundo. Por ejemplo, voy a escribirlo un segundo. Si no me equivoco, y si me he equivocado, pues bueno, saldrá complejo o lo que sea y pues practicamos con ese, ¿vale? Sería esto de aquí. Vamos allá. Bueno, esto es sí.
Venga, este de aquí. Lo veis todos, ¿no? A ver, ¿cómo vais a calcular las soluciones del polinomio característico? Porque hasta en el anterior era una ecuación de segundo grado y no hace falta decir mucho. Pero este, que es grado 3, Pues calcula una por Ruffini y las otras dos ya lo haces con la... todo el Exacto, mundo aquí sabe. reduce el grado en uno con Ruffini y luego Sí, con perfecto. una. Todo el mundo sabe Ruffini aquí, ¿no? Si no, ¿Con la sería- calculadora no se puede? Decidme. ¿Con la calculadora no se puede? Con la calculadora. En un examen yo necesito saber por qué ha salido ese número. Vale, vale. La calculadora te puede decir el número, pero si no veo el procedimiento, ¿cómo sé que lo has hecho tú con la calculadora y no el vecino? Entonces, necesitaría eso, un poco el Ruffini. Normalmente os vamos a poner algo que se pueda calcular fácilmente. Vale. Bueno, decidme cuando tengáis las soluciones. ¿Qué número vais a probar con Ruffini? ¿Os acordáis todo de Ruffini, no? ¿Qué número tenéis que probar? Los divisores Divisores de independientes. Exactamente. Es decir, divisores de 9. Cuando lo tengáis me avisáis. El 1 funciona, ¿no? El 1 funciona. Sí. Y ahora falta que me encontréis la otra. Si alguien está perdido, vamos a escribir el polinomio característico. La solución, hemos dicho u igual a 1. ¿Sacáis la otra? ¿3 doble puede ser? 10 doble. Igual a 3. Orden, multiplicidad. 2. Bueno, pues decidme entonces cuál será la solución de la homogénea. De la ecuación homogénea. Lo he escrito ahí. Igual a qué. Pues C1 por E elevado a X X. y ahora será C2 más C3 por X, ¿no? Entre paréntesis. Vale, bueno, entre paréntesis, correcto. Y ahora por E elevado a 3X. Pues ya está. Simple. Y, por ejemplo, Francisco, si fuese multiplicidad, por ejemplo, imagínate que el 3 es multiplicidad triple, o sea, orden de Sí. multiplicidad 3. Habría que añadir una C sub 4 multiplicando por X al cuadrado, ¿no? Estamos. Vale, vale, ok. Y así, pues, hasta el orden que sea. Y ya luego, con estos C sub I, ¿para qué valen? Pues si yo, por ejemplo, os pongo, venga, os lo voy a poner, una solución que pase por X igual a 0 e Y igual a 2. No, espérate, en X igual a 0, Y valga 2, ¿vale? Y en X igual a 0, la derivada valga 1. Y por último, la segunda derivada, como es orden 3, tengo que daros 3 condiciones.
¿vale? He dicho, en el x igual a 0, la y valga 2, en x igual a 0, la derivada primero valga 3, y en x igual a 0, su segunda derivada valga 1. ¿Seríais capaces de hacerlo? Es simplemente sustituir y resolver el sistema, ¿no? Estamos. Para eso sirven esas constantes. Para calcular las soluciones de valores iniciales. Esto es como recurrencia. Es que las soluciones se expresan igual y se hallan igual a los coeficientes. Sí, más o menos. Parecido. Vale. Y ya luego, pues, si vamos a buscar una solución que tenga como valores complejos. Una ecuación ya como complejo y ya terminamos, ¿parece? Venga. Venga, la más fácil que se me ocurre. Un momento. Más i, no, más 1. Voy a separar esto un poquito. Esta es clara, ¿no? Esperaros un momento. Vale, esto es sí. Y aquí es lo mismo. Tendría que haber puesto un orden más y ya está. Decidme. Porque LDD sería... el polinomio viene por LDD. LDD sería d a la cuarta más d, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, el polinomio sería igual a cuarta más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución? Pues las raíces cuartas del complejo I, ¿no? Exactamente. Es decir, I y menos I, cada uno con orden 2. Exactamente. Por tanto, la solución de la ecuación será I igual a elevado. Esto se puede ahorrar, pero para que lo veáis claro, ¿sí? Porque es igual a 0 más 1i, orden 2, y u igual a 0 menos i, orden 2, ¿correcto? Entonces, tendríamos i elevado a 0x por coseno x, y como es orden 2, aquí ¿qué es lo que tenemos que poner? Un polinomio de orden 1 más c más dx seno de x. ¿Sí? ¿No? Me ha salido un paréntesis de más. Ah, no, está perfecto. ¿Lo veis o no? Sí, perfectamente. Con el ejemplo mucho mejor, la verdad.
Hombre, reconozco que la clase de hoy era un poco más teórica, pero es que hay que dar teoría para ver la práctica. Y la verdad es que eso, pensaba mejor ver el ejemplo ya completito, porque al fin y al cabo hasta ahora mismo solo podemos resolver homogéneas. Claro. Y obviamente las homogéneas son las que menos salen. Porque normalmente en la naturaleza no hay igual a cero. No sé si me explico. Realmente siempre hay algo. Sí, que no es tan fácil la cosa, vaya. Exactamente. Entonces, hombre, es una herramienta, es necesario saberlo porque es una herramienta que nos ayuda a la difícil, pero no deja de ser una herramienta. Entonces, bueno, lo suyo es verlo cuando ya está todo completo. Pero bueno, como nos ha sobrado tiempo, pues en vez de parar antes, pues obviamente pues podemos ver ejemplos. Si hubiera estado justito de tiempo, pues obviamente prefiero dar toda la teoría y ya una vez que tenemos todas las herramientas, pues vamos al lío. Pero bueno, como ha sobrado tiempo, si queréis podemos hacer más, pero yo creo que ya visto estos ejemplos, visto todo. Porque ya es hacer lo general, va a ser algo de esto. Y luego ya pues es ver el caso de la no homogénea, bueno, buscar la particular, que ya es lo que vamos a ver el próximo día. Que no quiero meterlo, como os dije desde el principio, más de lo que yo daría en una clase presencial. Es verdad que aquí como estamos detrás de la pantalla, como que no tengo que estar escribiendo en la pizarra, pues obviamente el tiempo de estar escribiendo en la pizarra, eso no está. Entonces, pues se gana tiempo. Aquí me ha faltado ponerla ahí. Entonces, si queréis que más ejemplos, si tenéis dudas de algo, me lo decís. Si no, pues seguimos ya el jueves. Pues por mí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o algo? Esto lo cierro y ya lo tenéis en el vídeo si necesitáis verlo. ¿De acuerdo? El vídeo, como veis, lo subo cuando tengo un ratillo. Yo creo que lo podré subir esta tarde, vaya. Pues si no tenéis dudas de nada, pues acabamos aquí. Nos vemos el jueves. Perfecto, Francisco. Perfecto, nos vemos. Hasta luego. Hasta el jueves. Una pregunta.